En este video vamos a ver las distintas relaciones que existen entre las funciones trigonométricas. En este caso, por ejemplo, vamos a plantear la semejanza entre los triángulos OPB y ODC. Teniendo en cuenta el segmento PB es al segmento OB como el segmento DC es al segmento OC. Esto es una proporcionalidad por triángulos semejantes. Si reemplazamos cada segmento por la función trigonométrica que corresponde, el segmento PB es el seno del ángulo, vamos a ponerle alfa, sobre el segmento OB, que es el coseno de alfa. Decimos que es igual al segmento DC, que es la tangente de alfa, sobre el segmento OC, que es la unidad, porque trabajamos en la circunferencia unitaria. Entonces, de esta manera podemos decir que la tangente de alfa es igual al seno de alfa sobre el coseno de alfa. De la misma forma, la cotangente como es la inversa multiplicativa de la tangente, podemos decir también que es el coseno de alfa sobre el seno de alfa. De esta manera podemos ver las dos primeras equivalencias, que son más simples de deducir. Y a continuación veremos las que responden a el teorema de Pitágoras. En este caso tenemos el triángulo rectángulo OPB, donde los catetos son el seno y el coseno, y la hipotenusa es el radio de la circunferencia, que es la unidad. Entonces, si planteamos el teorema de Pitágoras en ese triángulo, podemos decir que OP al cuadrado es igual a OB al cuadrado más PB al cuadrado. Ahí tenemos planteado el teorema de Pitágoras para ese triángulo, donde el segmento OP es la hipotenusa, que vale 1, y 1 al cuadrado es 1. El segmento OB es el coseno al cuadrado del ángulo alfa, más el segmento PB, que es el seno al cuadrado de alfa. De esta manera tenemos planteado otra propiedad del seno y el coseno, que la suma de los cuadrados de el seno y el coseno de un ángulo es igual a 1. De acá podemos deducir que el seno del ángulo alfa es igual a la raíz cuadrada de 1 menos el coseno cuadrado del ángulo, y que el coseno del ángulo es igual a la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado del ángulo. De esta manera tenemos tres condiciones más
que son equivalencias. En este caso, los segmentos que forman el triángulo rectángulo son los que representan a la tangente y a la secante. El tercer segmento, o el tercer lado del triángulo, es el radio, que vale 1. Entonces, planteando el teorema de Pitágoras, podemos decir que AD al cuadrado es igual a AC al cuadrado más DC al cuadrado. Reemplazamos cada segmento. Secante cuadrado de alfa es igual a 1, que es el radio, más DC, que es la tangente, cuadrado de alfa. Entonces, acá tenemos una equivalencia, y si despejamos, podemos decir que secante de alfa es igual a la raíz cuadrada de 1 más la tangente cuadrado de alfa. Y también podemos despejar la tangente de alfa, que es igual a la raíz cuadrada de secante cuadrado de alfa menos 1. De esa manera tenemos tres equivalencias trigonométricas referidas al mismo triángulo rectángulo. En la última de las equivalencias pitagóricas, el triángulo rectángulo está formado por el radio de la circunferencia, la cotangente y la cosecante. Entonces, planteamos el segmento AH al cuadrado es igual a GH al cuadrado más AG al cuadrado. Reemplazamos cada segmento por la función trigonométrica o lo que corresponda. Cosecante cuadrado de alfa es igual a la cotangente cuadrado de alfa más 1. Esa sería otra equivalencia que podemos despejar. Cosecante de alfa es igual a la raíz cuadrada de la cotangente cuadrado de alfa más 1. Y si despejamos, cotangente de alfa es igual a la raíz cuadrada de la cosecante cuadrado de alfa menos 1. Así formamos tres equivalencias más. En este caso vamos a ver la relación que hay entre las cofunciones. Cuando vimos la gráfica del seno y el coseno, vimos que hay un corrimiento entre las cofunciones de pi sobre 2 o de 90 grados. Entonces, en base a ese corrimiento, vamos a ver cómo se comportan la relación entre el seno y el coseno de distintos ángulos.
cuáles son esas equivalencias. Esto sucede para el seno y el coseno y también para la secante y la cosecante. No así para la tangente y la cotangente, porque el caso de estas dos últimas, además de tener un corrimiento de pi sobre 2, también son inversas multiplicativas. Quiere decir que hay dos operaciones que las involucra. Por lo tanto, no se cumplen estas relaciones que vamos a ver ahora. Vamos a ver las del seno y del coseno, y las de la secante y la cosecante son exactamente iguales, nada más que no las vamos a ver porque vamos a trabajar solamente con las relaciones entre seno y coseno. Seno de alfa es igual a menos el coseno de alfa más pi sobre 2. Esa suma de pi sobre 2 es el corrimiento del que estábamos viendo en la gráfica. También el seno de alfa es igual al coseno de alfa menos pi sobre 2. Y el seno de alfa es igual al coseno de pi sobre 2 menos alfa. Planteado desde el coseno de alfa es igual al seno de alfa más pi sobre 2. También el coseno de alfa es igual a menos seno de alfa menos pi sobre 2. Y por último, el coseno de alfa es igual al seno de pi sobre 2 menos alfa. En todos los casos hay un corrimiento de pi sobre 2, tanto hacia un lado o hacia el otro. A partir de ahora vamos a ver las distintas equivalencias que no son tan geométricas, por decirlo de alguna manera, tienen una deducción más algebraica. Por lo tanto, solamente las vamos a plantear para que las conozcan y las puedan utilizar. Las deducciones, ya les digo, son más algebraicas, por lo tanto no las vamos a hacer. Vamos a quedarnos con las que tienen más que ver con la geometría. Acá tenemos la diferencia entre alfa y beta. La equivalencia es coseno de alfa menos beta, es el coseno de alfa por el coseno de beta más el seno de alfa por el seno de beta. En el caso de la suma, coseno de alfa más beta es igual al coseno de alfa por el coseno de menos beta más el seno de alfa por el seno de menos beta. La diferencia de ángulos para el seno es seno de alfa menos beta es igual al seno de alfa por el coseno de beta menos el coseno de alfa por el seno de beta. El seno de la suma de los ángulos es igual al seno de alfa por el coseno de beta más el coseno de alfa por el seno de beta. La tangente de alfa menos beta es el cociente entre la tangente de alfa menos la tangente de beta y 1 más la tangente de alfa por la tangente de beta. Por último, la tangente de alfa más beta es la tangente de alfa más la tangente de beta sobre 1 menos la tangente de alfa por la tangente de beta. Hay determinadas particularidades para recordar algunos de los casos donde por ahí se repite el signo en si es resta o suma, como en el seno. En el coseno siempre es la suma, pero cambian los ángulos, en este caso beta es menos beta. En la tangente pasa lo mismo, cuando es una diferencia tenemos en el numerador una diferencia, en el denominador una suma, y cuando es una suma tenemos una suma en el numerador y una diferencia en el denominador. Son algunas de las cosas que hay que observar para recordarlas. Igualmente siempre conviene tenerlas a mano para no equivocarse. De esta manera tenemos los tres tipos de funciones trigonométricas con la suma y diferencia de ángulos.
En las equivalencias de ángulo doble o doble ángulo, vamos a ver directamente las equivalencias, y estas se deducen de las que vimos hasta ahora. Para el seno tenemos estas dos equivalencias. El seno de 2 alfa es 2 seno de alfa por coseno de alfa, y el seno de 2 alfa es 1 menos coseno de 2 alfa sobre 2. Para el coseno tenemos 4 equivalencias distintas, donde coseno de 2 alfa es coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Coseno de 2 alfa es igual a 1 menos 2 seno cuadrado de alfa. Coseno de 2 alfa es igual a 2 coseno cuadrado de alfa menos 1. Y coseno de 2 alfa es igual a 1 más coseno de 2 alfa todo sobre 2. Así nos queda la tangente de 2 alfa igual a 2 tangente de alfa sobre 1 menos tangente cuadrado de alfa. Y tangente de 2 alfa es 1 menos coseno cuadrado de alfa sobre 1 más coseno de 2 alfa. Y así quedan las tres funciones trigonométricas principales de un ángulo doble. En el caso del semiángulo tenemos el seno de alfa sobre 2 igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno de alfa todo sobre 2. Para el coseno de alfa sobre 2 es más o menos la raíz cuadrada de 1 más coseno de alfa sobre 2. La tangente de alfa sobre 2 es la raíz cuadrada positiva y negativa de 1 menos coseno de alfa sobre 1 más coseno de alfa. Y la tangente de alfa sobre 2 también se puede reemplazar por seno de alfa sobre 1 más coseno de alfa, o también por 1 menos coseno de alfa sobre seno de alfa. De esta manera terminamos con las principales equivalencias trigonométricas que podemos llegar a utilizar.